Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Resurrección se relaciona con levantarse. Muchos prefieren quedarse echados en la tumba, con su temor y resignación, sus decepciones y sus heridas. Se han acomodado en su tumba porque tienen miedo de la vida. Levantarme también significa que puedo ser herido. Cuando me levanto, debo ponerme a la altura de la vida, y muchos le temen a esto. Por eso prefieren echarse. El término griego para levantarse, egeren, se utiliza tanto para la resurrección de Jesús como para todas las historias de sanación en las cuales Jesús exhortaba a los enfermos a levantarse y andar. En estas historias de sanación también ocurre una resurrección. Las personas adquieren el valor para liberarse de las cadenas de sus temores, para no dejar que sus inhibiciones y bloqueos las encadenen al lecho, sino levantarse, tomar al lecho bajo el brazo y andar. San Lucas no solo narra las historias de sanación de Jesús, sino también la de los apóstoles. Inicia sanidad el misterio de la resurrección continuándose en sus discípulos. San Lucas quiere demostrarnos que la resurrección no fue un acontecimiento aislado, sino que con nuestra fe en la resurrección de Jesús podemos revivir la resurrección en nosotros mismos y despertar a la vida a nuestros semejantes. Dios libera a su Hijo del poder de la muerte porque responde por él. Como Jesús en la muerte se encuentra en las manos de Dios, la mano bondadosa del Padre lo arranca de las cadenas de la muerte. Dios, que ha despertado a Jesús de la muerte, nos levantará también a nosotros. También nosotros estamos tanto en la vida como en la muerte en manos de Dios. Jesús el buen pastor nos promete que nadie nos arrebatará de la mano de su Padre. La muerte no tiene poder definitivo sobre nosotros. La mano del Padre es más fuerte. A pesar de ello, Jesús ha muerto y también nosotros moriremos. Pero la muerte no es algo definitivo. Dios nos despertará del sueño de la muerte para que podamos resucitar junto con Cristo a la vida eterna. Pero no resucitaremos por nuestros propios medios, sino porque el Padre nos despierta, porque Dios mismo, pleno de amor, obra sobre nosotros. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera estamos comenzando un nuevo encuentro desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, en este tiempo que debe ser gozoso, en este tiempo que debe ser de alegría, en este tiempo que es un tiempo pascual, donde la muerte ha sido vencida a partir de la resurrección de Jesús, en lo cual creemos, en lo cual estamos celebrando, festejando y compartiendo con todos ustedes, semanalmente, cada uno de ustedes, sus ocupaciones y actividades cotidianas, tenemos la posibilidad de llevar esta alegría del resucitado a nuestros ambientes, allí donde a diario nos movemos. Un gusto de encontrarnos con todos ustedes, que haya llegado el fin de semana, que haya llegado el sábado, el domingo, para compartir este espacio semanal, un espacio modesto que hemos ido elaborando con el correr del tiempo, con el paso de los años, con el himno y con la complicidad y la aprobación de vuestro afecto, de vuestra escucha, de vuestros llamados, y estamos compartiendo entonces este tiempo pascual, tiempo sumamente importante, nodal, central para la vida del creyente. Estamos promediando el mes de abril, y esta semana que comienza, vamos a tener presente el lunes 22 de abril a Nuestra Señora del Valle,
martes 23 de abril a Santos Adalberto y Jorge, el miércoles 24 de abril a San Fidel de Sigmaringen, el jueves 25 de abril a San Marcos, el viernes 26 de abril a San Isidoro y el sábado 27 de abril a Santo Toribio de Mogrovejo. Más allá de evocarlos, más allá de recordarlos, de recrearlos, estamos llamados, estamos convocados, invitados a caminar por el camino de la santidad, por la senda de santidad de quienes nos han precedido en dicho caminar, a quienes estamos evocando, a quienes vamos a evocar a lo largo de la semana. Estamos invitados, decíamos, de acuerdo a nuestras formas, tiempos, talentos, también nosotros, a transitar por esas sendas de santidad. Estamos compartiendo la alegría de la Pascua, muchas veces hechos, episodios que ocurren a nuestro alrededor parecen empañarlas, que la resurrección de Jesús impida que esos hechos humanamente entendibles, preocupantes, que muchas veces están a la vista de todos, este conflicto en Medio Oriente, aquel ya histórico que se cronificó entre Rusia y Ucrania, que esos hechos no nos impidan ver la trascendencia para la vida del cristiano, para la vida de la cristiana, del hombre y de la mujer de fe, que estamos celebrando y tenemos derecho a celebrar estos 50 días de alegría pascual. Domingo tras domingo vamos a ir compartiendo diferentes celebraciones, diferentes motivaciones para nuestra vida de fe, y en este puntualmente nos vamos a detener en Jesús el Buen Pastor, Domingo del Buen Pastor. Cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, 21 de abril de este año 2024, donde la liturgia nos sabe proponer el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. Mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Padre, me ama, porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. Es el texto que la liturgia nos está presentando, proponiendo para este cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, 21 de abril de este año 2024. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas, y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Cárdenas. Miguel, créenos una vez más que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización de este espacio. Un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas muy bienvenido. Muchas gracias, Fabián. ¿Cómo va? Va siempre muy bien. Y sobre todo, siguiendo al Señor, va de manera ideal, perfecta. Vamos a la vida, a la plenitud de la vida, porque es un camino el que nos señala el Señor y por el cual nos guía, que nos conduce con seguridad a la vida y su plenitud, a la verdadera vida,
Pero mientras tanto, durante el curso de este camino tenemos que atravesar por diversas dificultades. Sí, dificultades que son, sí, sancionadas por aquel que conoce el camino y la manera segura de atravesar este camino. Aquel que ya lo hizo, aquel que lo conoce es el que nos guía. Aquel que es el mismo camino, podemos decir así en la comparación, el mismo camino en nosotros. Viene a nosotros y quiere transitarlo, pero no sin nosotros. Vino para buscarnos. Y vino para buscarnos, para transitar ese camino que es Él mismo, que Él conoce y que es Él en nosotros, para que nosotros llegamos al lugar de donde viene a buscarnos, que es el lugar de la vida y su plenitud, y al cual nos guía. Nos guía, un camino que no conocemos, los vamos conociendo mientras vamos transitando, Fabián. Y mientras vamos transitando, vamos recibiendo del Señor que nos guía, que nos ama, que hace su trabajo con el plenísimo amor, con el cual finalmente puede dar la vida por todos nosotros. Uno diría, se ha dicho, sí, además se ha dicho tantas veces, ¿cuál es la medida del amor, Fabián? Y el amor, y la medida del amor es amar sin medida. No hay límites. El amor de Dios excede todo límite, porque es vida y plenitud de vida. Y tanto nos ama el Señor, tanto nos amó el Señor, que pone su vida por cada uno de nosotros. Él que es la vida en nosotros. Él que es el alimento para la vida. Que se alimenta mientras transitamos y estamos en este mundo, y que es alimento y finalmente vida, consecuencia de la ingesta de ese alimento santo, cuando lleguemos a la plenitud de la misma y seamos como Él nos hizo, por aquello por lo cual nos vino a transformar y nos transformó, en plenitud de semejanza con Él, que es la plenitud de la semejanza del hombre y del varón y la mujer con Dios. Vamos a transitar este camino. Siempre decimos, el Señor, haciendo una síntesis de cuántas cosas hablamos durante el curso del año, de este año realmente, de todos los años. Él es el camino y es la verdad, y es la vida, y es el todo y en todos. Y es el camino que conocemos mientras lo transitamos. No especulativamente, Fabián. Mientras transitamos, hacemos la experiencia del caminante, siguiendo al Señor, al camino en nosotros, vamos conociendo ese camino. ¿Hay un tiempo para conocerlo? Sí, todo el tiempo que tardamos en arribar al destino por el cual el Señor nos conoce. Pero en ese tiempo recibimos de parte del Señor la plenitud de una verdad que tampoco conocemos. Una verdad que es el mismo Señor en nosotros, que es la misma vida en nosotros, aquel que se nos muestra y se nos presenta como camino, verdad y vida. Camino, verdad y vida. Tres cosas que desconocemos y vamos a conocer por la revelación de aquel que revela su inmenso poder en el amor, en su acción concreta en cada uno de nosotros. El que se hace pan para nutrirnos durante el camino. El que dice ser el pan vivo que bajó del cielo. Claro, uno diría, sí, pero Moisés al pueblo de Israel ya le había dado el maná para que pudiesen transitar el desierto rumbo a la tierra prometida. Pero Jesús diría, Moisés no les dio pan vivo, porque vuestros padres comieron de ese pan y murieron. En cambio, el pan que yo les daré será finalmente el pan para la vida del mundo, para la vida de ustedes, para la vida de todos. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Esa es la ingesta sagrada, Fabián. El pan vivo, el pan que comunica vida, porque el pan es la carne de nuestro Señor Jesucristo. El que come mi carne vivirá para siempre. Ahora usted dirá, ¿comer la carne? Sí, sabemos que hay porciones, y las vemos quizá en este Evangelio, no lo vamos a desarrollar hoy, no es el lugar puntual del análisis que tenemos que desarrollar, pero sí, muchos decían, de los judíos que escuchaban a Jesús, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne?
entendían esto al modo literal, desde ya como siempre lo entendían, no lo entendían. No es la manera de entender las palabras que con el Espíritu de Dios sí podemos finalmente discernir en el sentido pleno que tienen y por el sentido por el cual nos la comunica a nosotros. Entonces se trata de un pan tampoco metafórico, de un pan real. Usted cuando acude a la mesa eucarística, usted come del pan, come del cuerpo del Señor, de la carne, come el pan vivo que es para la vida y para la vida plena. Usted no está comiendo figurativamente, de modo simbólico. Usted está recibiendo verdaderamente el alimento sagrado. Usted está siendo verdaderamente nutrido en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Con ese alimento, ese pan vivo que a usted le mantiene la vida durante el curso de todo ese trayecto que tiene que hacer rumbo al lugar de la plenitud, donde consumadamente el reino de la vida, el reino de la plenitud en la vida, será hecho para usted y en usted partícipe de la consumación de ese reino. Todo aquello que el Señor nos dice en tantas oportunidades, ¿no es cierto? El Señor es rey, sí, el Señor es rey. El Señor es juez, el Señor es juez. El Señor es profeta. Es sacerdote, sí, de un sacerdocio santo, verdadero. Y usted también lo va a hacer, porque para eso viene, para hacer de usted todo esto que Él mismo nos dice. Reyes, jueces, sacerdotes y profetas. Y no menos que esto. Y usted lo va a comprobar, y lo va a comprobar durante el curso y el trayecto que va a realizar siguiendo al Señor de la vida, si usted es verdaderamente fiel y veraz en ese seguimiento. Esto lo hacemos mientras estamos en este mundo, hermanos, Uno diría, ¿en este cuerpo material? Sí, claro. ¿Por qué lo va a desechar usted? Usted finalmente ha sido resucitado en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Usted va a ser juzgado materialmente y espiritualmente. Y finalmente será digno no de participar de la eternidad, del final juicio que establecerá Dios y para el cual ha designado a un juez, el único juez, al cual el mismo Dios ha nombrado, ha designado por haberlo resucitado de entre los muertos, aquel que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, aquel que aniquiló a la muerte por su resurrección en la plenitud de su ser, la cual también hace en nosotros la resurrección final, hermanos queridos, que esperamos por parte del Señor, que así lo promete, el Señor que cumple con todas sus promesas. Es la plenitud de la vida en nosotros, cuerpo, alma y espíritu. Algunos dicen que hay 3 tipos de juicio, sobre el cuerpo material, sobre el cuerpo espiritual, en la eternidad. Sí, hay un solo juicio por parte de Dios, sin duda, el final juicio. Pero mientras tanto, en nosotros, estas, entre comillas, dimensiones van siendo levantadas por el Señor de la vida a la plenitud de la misma. Estamos en el tiempo de la fe, estamos en el tiempo del seguimiento del Señor. Mostremos esa fe si verdaderamente, a través de la misma y por ejercicio de la misma, seguimos fielmente al Señor. Está bien, tropezaremos en más de una oportunidad, pero también confiamos que el Señor nos levanta. También confiamos en que el Señor nos sostiene, el que el Señor nos mantiene firmes, cuando a lo mejor nuestra firmeza afloja, no es digna de ser calificada como tal, pero sabemos que el Señor lo hace todo en todos y en todo momento. Y tenemos momentos en que flaqueamos, momentos en que nos levantamos y nos afirmamos, porque sabemos, porque lo creemos, y en ese sentido estamos plenamente seguros que al lado nuestro marcha el Señor, adelante, atrás, a la derecha y a la izquierda. El Señor está siempre con nosotros. El todo poder lo ejerce en función del amor infinito que nos tiene a cada uno de aquellos que configura su cuerpo. ¿Cómo somos cuerpo del Señor? Sí, somos uno con el Señor. La vida en nosotros es la vida del Señor.
El Señor vive en nosotros. Recordemos aquellas palabras que mencionamos tantas veces del apóstol San Pablo, fiel seguidor por este camino, fiel apóstol del Señor, fiel figura digna de ser imitada, por supuesto. El Señor vive. San Pablo vive en el Señor y por el Señor, al extremo tal que termina diciendo, y esto es la voz de una experiencia cierta. No es una especulación teológica, no es una finura en el sentido sutil ni una teología fina, no. Es una afirmación que por la misma experiencia y vivencia en tal experiencia permite a San Pablo asegurar estas palabras. No vivo yo, Cristo vive en mí, Él es nuestra vida. Él está vivo, Él resucitó, Él vive y vive en nosotros. ¿A dónde vive, Señor? Vengan y vean, síganlo, comprueben dónde vive el Señor que ha resucitado. ¿Dónde está la morada? ¿Cuál es el lugar de la vida del Señor? El lugar de la vida es la vida, y la vida en nosotros, somos nosotros el lugar donde vive el Señor para que nosotros vivamos en Él y por Él. Y eso lo comprobamos, hermanos queridos, lo comprobamos directamente en este camino. Lo vamos viendo cada vez con más claridad, lo vamos experimentando. Porque conocemos al Señor verdaderamente, al Señor que nos conoce, el Señor que afirma, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. El Señor que nos afirma ser el pastor, el buen pastor, el gran pastor de las ovejas. ¿Lo conocemos verdaderamente? Pues si lo conocemos y lo seguimos fielmente porque lo conocemos, tengamos la plena seguridad y la experimentamos también de que el Señor nos conoce bien a nosotros. El Señor sabe quién es fiel en el seguimiento. El Señor sabe concretamente quién lo ama. El Señor nos ama, por supuesto, y es el principio del amor en nosotros, porque Él es el amor. Y si lo conocemos en el amor, lo conocemos verdaderamente. Lo conocemos al Señor, vivimos vida de Cristo resucitado, vive Él en nosotros. Yo vivo en aquel que me vive, que vive por mí, que murió y resucitó por mí y para mí. Estoy seguro de eso. La fe me lo afirma. La fe en aquel que es el todo y en todos. La fe en aquel que vive en mí y yo vivo por Él y en Él. En ese diálogo verdadero, ese diálogo divino entre Dios y la criatura. Podemos mirarnos de frente, hermanos. Podemos mostrarnos realmente como somos. Porque se lo estamos mostrando a aquel que es en nosotros lo que nosotros le mostramos a Él. Recordamos siempre palabras, ¿no es cierto?, de San Juan en una de sus epístolas, cuando San Juan afirma esto, fíjense, cuando habremos alcanzado la semejanza, la plenitud de la resurrección, bueno, seremos semejantes al Señor de la vida, porque también la vida será en nosotros en su plenitud. Y entonces lo veremos como Él es, veremos cara a cara a aquel que es el todo y en todos, aquel al cual conocemos y reconocemos, aquel que nos conoce y nos reconoce, que nos conoce durante todo el trayecto de nuestro itinerario al lugar de la plenitud de la vida en la santidad. Conocemos, sí, y conocemos que Él nos conoce, sí, y nos reconocemos en Él cuando lo veamos cara a cara, claro. Será como mirarse en un espejo para la vida. Será como mirarnos en aquel que nos mira y nosotros refleja su imagen en plenitud, su imagen en plenitud. A eso vamos, hermanos queridos. Pero mantengámonos fieles en este camino, siguiendo a aquel que verdaderamente nos guía desde el amor infinito con que nos ama y al lugar de la plenitud de ese amor
donde este amor en nosotros, esta plenitud de amor, será una vida nueva, eterna y definitiva. Camino, verdad y vida es el Señor. Lo va revelando en el trayecto de este camino santo. Y vamos viendo cada vez con creciente claridad esa imagen final que en nosotros será como mirarnos en un espejo. Vernos en el Señor lo que el Señor es en nosotros. Ser en Él como Él es en nosotros. Imagen y semejanza verdadera. Imagen y semejanza verdadera. Y tengo otras ovejas, nos dice el Señor. Vamos a reparar un poquito en la parte final de este capítulo que estamos analizando y en varios pasajes que leemos y lo hemos hecho y nos hemos detenido en la consideración del sentido del mismo. El Señor nos dice que tiene otras ovejas, una gran muchedumbre. No son de este rebaño. Y al decir este rebaño se refiere al rebaño pequeño, aquellos que son de la casa de Israel. Los primeros a los cuales vino el Señor en una orden y conformidad con lo que estaba escrito, ¿no es cierto? Vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero tiene otras ovejas el Señor también. Que acá nos aclara el Señor que no son de este rebaño. Pero también oirán su voz, también oirán su voz. Vale decir que a partir de la voz del amor, de la voz de la vida, del amor de aquel que lo puede en todos, van también siguiendo esa voz y el camino por el cual nos conduce a la misma vida que participa tanto las primicias de esta salvación que hace el Señor, el rebaño israelita, porque pertenecen a un rebaño grande que tienen un mismo y solo pastor, el Señor de la vida. Nosotros sabemos claramente, hermanos, se refiere a los pueblos gentiles, paganos, como decían los judíos. Sí, efectivamente, toda la humanidad, porque vino para todos y vino a todos, oirán la voz del pastor. Creerán mucho, sí, y lo seguirán también. Y configurarán finalmente el misterio de la unidad, un único rebaño, un único pueblo, con un solo pastor, el Señor, la voz de Dios, el poder de Dios, Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Un solo rebaño, un solo pastor, el pastor universal, el buen pastor, el gran pastor de las ovejas, el único, aquel al cual seguimos, hermanos, aquel que no nos deja solos, porque pone su vida y la puso por todos. No vino a buscar un salario, un sueldo. Vino simplemente a hacerlo todo por el amor que nos tiene. Ese es el salario que exige de nosotros el Señor del amor. El amor nuestro, obrando como Él hace en nosotros. Y finalmente la unidad plenísima de ese amor que nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser, seremos y configuraremos finalmente el gran rebaño, el rebaño de la unidad, que desde el principio ya el Señor diseñó y pensó para toda la humanidad. Y su voz llegó a todos, está llegando a todos los pueblos de la tierra, hermanos. Esa es la función del cuerpo de la Iglesia del Señor, de aquellos que verdaderamente le creen, lo siguen y lo conocen, y conociéndolo hacen como Él nos dice, porque es la manera de conocerlo, haciendo como el Señor hace en nosotros. Y finalmente un solo rebaño, la gran familia de esta humanidad a la cual vino a rescatar y salvar, para llevarlos a todos, por la plenísima unidad en el amor que en todos el Señor se ha instalado, para llevarnos a todos a la casa del Padre, a la casa de Dios, al lugar de la vida y su plenitud, a la vida en el amor plenísimo. El núcleo de este Evangelio, que uno diría, no es novedad, sí, claro, lo venimos reiterando, repitiendo durante el curso del año, sí.
del calendario litúrgico. Sí, evidentemente lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir proclamando una verdad que es decisiva y definitiva, una verdad que es la vida, en definitiva, porque lo que permanece para siempre es la vida, hermanos. Por eso decimos, en él la vida, la plenitud de la vida es la unidad de la misma. No más dolor, no más muerte, no más enfermedad. Pasaron cielos y tierra vieja. Todo es hecho nuevo por el Señor. Y a esa novedad queremos integrarnos plenamente. Y ya comenzando aquí y ahora, en este mismo momento en que hemos escuchado la palabra del Señor. Ahora es el momento. Ahora el tiempo se ha cumplido. Ahora el Señor ha venido, ahora la vida está en medio de nosotros, ahora puede elegir libremente, libremente. Delante de usted ha puesto el Dios de la vida, el bien y el mal, la vida y la muerte. Elija libremente. Tiene la potestad de hacerlo. Porque el Señor nos ha dado una libertad. Nos ha liberado de la muerte, del enemigo más temido. Y en el goce de esa libertad y en la plenitud de la misma, podemos decidir libremente qué camino elegimos. No hay diferencia para el Señor, No hay diferencia entre judíos y griegos, bárbaros ni escitas, varón ni mujer. El Señor es el todo y en todos. En usted está la decisión. ¿Qué te parece, Fabián? Bien, contundente, claro, como siempre. Nos está llamando seguramente la pausa musical, pero me gustaría compartir esto contigo, Miguel. ¿Cuál es el sentido de que este texto de Juan, que estamos viendo en su capítulo 10, hubiera comenzado en esta ocasión con un yo soy el buen pastor? Te escuchaba, leía esto, frente a mis ojos tenía esta afirmación: yo soy camino, verdad y vida. ¿Cuál es el sentido de que Jesús se manifieste, se muestre, se nomine a sí mismo como yo soy, y en este caso el buen pastor? ¿Qué está reafirmando al decir que Él es el buen pastor? Digo, porque nosotros podemos, en nuestra cosa pequeñísima, inentendible, limitada, hacer una apología de nosotros mismos con lo mejor de nosotros mismos, sea verdadero o inventado, ¿sí? Entonces uno puede estar tomando lo que resta del programa diciendo, bueno, yo soy este, yo soy el otro, yo soy lo de más allá, soy esto, lo de más allá, como haciendo un marketing de sí mismo. Pero ¿cuál es el sentido entonces, Miguel, de que Jesús afirme sobre sí? Y además, repetimos esto que mencionaste vos al pasar, yo soy camino, verdad y vida, yo soy el buen pastor. Porque si uno no lo mirara con ojos de fe y sí con ojos intelectuales, por ahí uno dice, pero este me está diciendo que quiere decir que hay otros que no son buenos pastores. ¿Cuál es el sentido entonces, Miguel? Y sí, efectivamente lo dice Jesús. Han venido otros antes que Él, y vendrán otros, y se proclamarán también como testigos decidores de una verdad que no conocen. Pero el Señor viene a aclarar los tantos entonces. Viene a demostrar concretamente por qué dice que Él es el buen pastor, que Él es el gran pastor de las ovejas. Vayamos a comprobarlo en todo caso. No nos quedemos prisioneros de una afirmación por parte de alguien que a lo mejor está afirmando algo que es mentira y que es una trampa para la vida. El Señor nos invita a seguirlo. Nos invita finalmente a ver aquello que hace en nosotros. Tiene el poder. El Señor dice muchas veces, es el mandato que recibí de mi Padre, el mandato de la vida. Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Tiene el poder
para dar la vida y recuperarla. Nadie me la quita, yo la doy de mi propia voluntad. Pongo mi vida por todos ustedes, porque de otra manera ustedes no pueden tener la vida, porque yo soy la vida. Y tiene ese poder demostrado además por la resurrección de entre los muertos. El Señor murió verdaderamente, sí, y resucitó verdaderamente, y podemos comprobarlo, podemos verlo, como dice San Pablo. No vivo yo, el Señor Cristo vive en mí. Ahora, ¿usted quiere ver por qué Cristo vive en usted? Sígalo, haga como Él le dice. No busque otros paladines, otros pastores, otros maestros. Quédese con el Señor. Quédese quiere decir, haga como Él le dice, pero hágalo. No especule, no se distraiga en planteos, muchas veces finos, delicados, sutiles planteos teológicos, cristológicos, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Haga, obre con el poder de Dios. Va a ver que en usted puede y en usted se puede, porque lo puede aquel que todo lo puede en todos, hacer lo que el Señor nos dice. Hacer carne esta palabra, que verdaderamente la encarnemos, quiere decir que la vivifiquemos, que sea pan vivo, aquel que usted recibe e ingiere, aquel que en usted es el alimento para esta vida que termina en la plenitud de la vida, la misma vida en su total plenitud, en su consumación eterna. Pero haga el trayecto. A esto nos viene a invitar el Señor. No nos quedemos leyendo el libro todos los días, que está muy bien si usted lee la palabra, perfecto, pero usted encárnela, usted vívala, usted crea verdaderamente. Es la manera que usted va a tener de comprobar esta verdad que el Señor nos dice. ¿Dónde vive, Señor? Vengan y vean, pero vayan siguiéndolo, vayan por el camino que Él dice que es y que es verdaderamente en cada uno de nosotros. Experiencia pura, experiencia de Dios en nosotros. Fíjese que es una experiencia viva, decimos, porque nunca hemos hecho entender de hablar de experiencias, y experiencias son vivencias, y vivencias son cosas muy concretas de la vida, porque es la misma vida en aquel que las realiza. Entonces ahí va a comprobar, va a ver, que es lo que queremos finalmente ver que las cosas se concreten, se consumen como el Señor las propone y las impone previamente de nuestra parte. Usted quiere vivir, viva entonces, viva como el Señor vive en usted. De otra manera no hay vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida finalmente. Pero esto hay que vivirlo, Fabián, porque no nos quedemos simplemente en especulaciones, no nos quedemos en teologías interminables. Vayamos a la experiencia, porque tampoco es interminable nuestro tiempo, nuestro estar en este mundo. Ahí vamos a ver las cosas como verdaderamente son, las vamos a ver en nosotros, en el otro y finalmente en Dios, donde permaneceremos. Fabián. Muy bien, creo que queda dicho. Ha llegado el descanso merecido, por cierto, del señor Miguel Carreras. Trabaja, como a lo largo de todo el programa, importante, imprescindible en la operación técnica, en la musicalización, Silvia Patricia. Y la música llegará a través de Javier Bru a Radio Felatina, en este nuestro encuentro a la luz de la palabra, y la interpretación del Buen Pastor. Llega la música a Radio Felatina a la luz de la palabra en este cuarto domingo de Pascua. Vamos. El que no entra por la puerta no es pastor. Salta a la cerca el bandido o el ladrón.
ovejas en su aprisco solo atienden a la voz de su pastor. Del extraño las ovejas huirán. El pastor por nombre a todas llamará. Y afuera él irá adelante y su voz escucharán y seguirán. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablarme reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Todo el que antes a ellas vino fue un ladrón, a quien solo su salario le importó. Llegó el lobo haciendo estragos y el bandido a mi rebaño abandonó. Tengo ovejas que no son de este redil, pero al escuchar mi voz querrán venir, formando un solo rebaño con un único pastor a quien seguir. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Soy su puerta de desplados a donde me siguen ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Así el Padre lo ha querido cuando mi vida haya dado, obtendrá la vida eterna y yo la habré recuperado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablarme reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. El Señor es el buen pastor. El buen pastor, ahí está. El buen pastor, entonces, la pausa musical. Javier Bru, el buen gusto de cada semana, de la mano de Silvia Patricia en la musicalización, en la operación técnica. Estamos compartiendo desde Radio Fe Latina, La Luz de la Palabra, este cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, 21 de abril de este año 2024. En la liturgia nos ha propuesto el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. Da la vida por sus ovejas. A ver, esto es hablando Jesús sobre sí mismo, acerca de su muerte y su resurrección
resurrección, Miguel, de algún modo? Efectivamente, Fabián, que el que puso la vida precisamente por sus ovejas, condición de oveja, fíjate, la tenemos mientras estamos en este mundo, en el seguimiento del Señor. Somos como ovejas dóciles, mansas, que conocen la voz de su pastor, que aman la voz de su pastor porque por experiencia saben que el pastor las conduce a aquellos a los cuales conoce, a los tiernos pastos, al lugar de la vida, del alimento pleno. Eso hace el buen pastor. Y Él es pastor de todos nosotros. ¿Cumple esa función? Sí. De modo absoluto, perfecto, divino, desde el infinito amor con que nos ama. Nos ama a tal punto que pone su vida misma por cada una de sus ovejas. Y sus ovejas lo conocen. Lo conocemos al Señor. ¿Cómo es la manera de poder conocerlo? Y la manera de poder conocerlo es participar de las mismas vivencias que el Señor participó en todos nosotros y lo sigue haciendo. El Señor vive en nosotros, es la vida en nosotros. Por eso somos ovejas que siguen al buen pastor, al gran pastor de las ovejas, al gran pastor de la vida que pone en nosotros. Da la vida por todos nosotros. Fíjate hasta qué grado nos ama. Bueno, uno dirá, nos ama con la plenitud del amor que solamente está en Dios y bueno, y en Cristo Jesús, Dios en nosotros. Sí, claro, sí. Dios en nuestra propia naturaleza. ¿Hasta qué punto nos ama? Que es en nosotros para que nosotros seamos en Él. Plenitud y unidad en la plenitud de esa vida, precisamente. Más cercanía no puede haber. Tantas veces decimos, siguiendo el Evangelio de todo el año, y lo vamos repitiendo porque es algo que está arraigado en cada uno de aquellos que verdaderamente hemos creído la palabra. ¿Cuántas veces decimos esto, no? Ser uno con el Señor, ser uno con la vida, ser uno en la vida, ser la vida en cada uno, plenitud de la unidad. No hay mayor cercanía posible. Por eso tantas veces, como nos enseña el Magisterio, decimos que verdaderamente servimos al Señor desde la cercanía, en la amistad y en el amor. Cuántas veces pedimos por todos aquellos que han partido de este mundo y que mientras han estado en Él nos han amado, desde la cercanía, en la amistad y en el amor. Amigos del Señor, amados por el Señor. En el plano sublime de la completitud en ese amor que es la plenitud de la vida, hablamos de una unidad que bellamente expresado está en el Cantar de Cantares, por ejemplo, Fabián, que hemos leído en el curso del año, y de tantas lecturas que vemos y por parte de tantos místicos que verdaderamente uno los lee y queda extasiado porque están describiendo experiencias muy concretas que han vivido en la unidad desde la cercanía y en el amor con Dios. Él quiere ser uno de nosotros, es uno de nosotros, es uno en nosotros y es uno en todos, y en Él la unidad se manifiesta plenamente en todos aquellos que lo siguen, que son verdaderamente su cuerpo en este mundo, que verdaderamente en este mundo muestran que esa condición adámica que hemos heredado, lamentablemente de muerte, queda finalmente superada, aniquilada, trascendida por la plenitud de esa vida que desde la cercanía misma, ser uno con cada uno de nosotros y ser nosotros unos en Él, verdaderamente ahí expresamos el verdadero amor y finalmente a través del mismo la verdadera vida en el Señor, la verdadera unidad en esa vida, que es la vida de Dios en nosotros, que es la única vida que debemos o podemos denominar como tal. Él es camino, verdad y vida, totalmente de acuerdo. Es la gran definición de la sabiduría de Dios. Fabián. Bien, va a parecer una especie de contrapunto, Miguel, entre ovejas y lobos. ¿Qué se te ocurre al respecto? ¿A quién y a quién denomina de una u otra manera? ¿También va para nosotros? Uno puede ser una oveja y otro puede ser un lobo.
no es, como se dice ahora, en algún aspecto, estigmatizar a alguien, Miguel, no está bien estigmatizar de tal o cual forma. Mira, la manera de honrar a Dios es decir la verdad, es ser veraz delante de Dios y delante de los hombres, delante de las criaturas, ¿no es cierto? Los que tienen condición de lobo son aquellos que no aman a las ovejas. Partamos de ese lugar, ¿no es cierto? No las aman y por lo tanto son incapaces de hacer todo lo que hace verdaderamente el que es verdadero pastor de las ovejas, el que pone su vida. El lobo no pone su vida, al contrario, arrebata la vida. Para eso viene, para dispersar, para separar, para arrebatar, no para hacer el bien, y el bien en el amor, el bien supremo, que es la vida, sino precisamente para quitarnos de ese bien, para despojarnos. ¿Quién es el gran lobo? Y aquel que realmente instaló en la humanidad aquello para lo cual uno diría está equipado, él mismo se equipó de esa manera. Sí, porque realmente cuestiona el amor de Dios, cuestiona la cercanía en el amor, cuestiona la vida como solamente Dios la puede dar. Por lo tanto es el rey de la mentira, el diablo. Y todos aquellos que siguen las pisadas de aquel que arrebata la vida, bueno, son lobos. Y los lobos aparecen muchas veces en las congregaciones. Ojo con esto, ¿eh? Hay mucho falso profeta, hay mucho mentiroso, sí, metido en el seno de la iglesia, ¿eh? Hay que tener cuidado. Y el cuidado hay que tenerlo siempre estando atentos a la palabra y a la conducta que muestran aquellos que verdaderamente proclaman la palabra, y fácilmente podemos advertir desde la verdad que el Señor revela en nosotros y el poder precisamente para poder discernirla, quiénes son lobos, quiénes tienen condición de lobos y a los cuales hay que espantar, porque es también cuidar a las ovejas del Señor, ser colaborador con el Señor, el que trabaja por salario. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Hay, digamos, una comunidad, hay una comunión en esta afirmación de San Juan, Miguel. Y sí, totalmente una comunidad, una comunión. Comunión en la unidad, pero plena comunión. Por eso conocemos al Señor. No es un conocimiento, ¿cómo te diría?, intelectual, no. Este es un conocimiento vivencial, es un conocimiento veraz, es un conocimiento en el amor, es algo que se percibe, no algo que se especula desde una teología fina o de una exposición sutil que muchas veces disfraza, maquilla, enmascara una mentira que de Dios no procede, obviamente, sino de aquel que es el enemigo de la verdad. Y lo podemos detectar, sí, porque la verdad de Dios en nosotros nos permite discernir. Uno diría, formular un juicio, desde ese lugar sí, poder establecer a través de algo que solamente ve aquel que está iluminado por el amor de Dios, podemos establecer, ver concretamente quiénes son aquellos lobos, aquellos asalariados, aquellos mentirosos que buscan, ¿qué cosa? Dispersar a las ovejas, separarlas, que buscan la muerte en definitiva, porque separados del amor de Dios no somos nada, Fabián, ¿eh? Volvemos a la condición de muerte que le damos de Adán. Unidos al amor de Dios, en la plenitud del mismo, sí. Tenemos el poder de Dios en nosotros y somos verdaderamente aquellos representantes del Dios de la vida. De otra manera no, ¿eh? De otra manera aprovecha el otro, el asalariado. No sé cuál es el salario, porque si llamamos salario a la muerte, bueno, todos aquellos que se oponen a la vida, Fabián, son obreros de la muerte y tendrán finalmente el salario de la muerte.
Bien, un solo rebaño, un solo pastor. Es una orden de Jesús, es un deseo de Jesús. Digamos, cuando en algún momento lo mencionaste, me acordaba de tantas expresiones del cristianismo, ¿no? Cada una con su impronta, cada una con su estilo, diversificado, dividido, separado en innumerables iglesias, ¿sí? Iglesias cristianas, evangélicas, que todas dicen, todas quieren, todas intentan seguir a Cristo. Esto de un solo rebaño y un solo pastor, ¿nos estaría hablando de una necesidad de que todos sean uno, todos seamos uno para que el mundo crea, Miguel? Y sí, concretamente sí, Fabián. Misterio de la unidad. Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. La unidad divina, la unidad de la Santísima Trinidad, y es una unidad que Dios la quiere en aquellas que son verdaderamente su cuerpo, su iglesia, porque es lo que hace el Señor. El Señor nos lleva de la separatividad babilónica a la unidad divina, y en eso permaneceremos, porque permanecemos en Dios, que permanece para siempre, y quiere permanecer en nosotros para siempre, que es la manera nuestra de permanecer en la vida, de permanecer en el autor de la vida. Misterio de la unidad, es un misterio, hay un Dios que revela los misterios, es un Dios que los revela en nosotros también. ¿Y cómo lo revela finalmente? Conduciéndonos a esa misma unidad, una unidad que nunca deja de ser, porque somos uno en el Señor. Y el Dios unitrino es en nosotros. Es la garantía de la plenitud de esa unidad. Unidad en el amor, unidad en la vida. Fabián. ¿Cómo tomamos entonces, antes del cierre, dos pequeñas acotaciones, Miguel? ¿Cómo tomamos este domingo, cuarto domingo de Pascua, como el del buen pastor? A ver, brevemente. Y la labor del pastor es conducir a las ovejas al lugar donde las tiene que conducir. ¿A dónde nos conduce el buen pastor? No cualquier pastor, el gran pastor de las ovejas, el que conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. ¿A dónde nos conduce? Al lugar donde nos promete, por el cual, si creemos en su promesa, lo seguimos, a la vida y la plenitud de la misma. Solamente lo puede hacer él. Bien, y antes de la despedida quisiera compartir este texto de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 2. Miren cómo nos amó el Padre, quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce es porque no lo ha reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios. Lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor, hermoso. Es el texto que hemos también, dentro del, en el contexto de toda nuestra conversación de este día, hemos mencionado también, capítulo 3 de la carta de San Juan, la primera carta, la llamada carta del amor, ¿no es cierto?, del apóstol. Sí, seremos semejantes a Él, y ahí lo veremos como Él es, cara a cara. Bueno, más que eso no se puede afirmar, ¿no es cierto?, porque es la consumación de la verdad y su plenitud que el Señor nos revela en nosotros y a cada uno de los suyos. Muy bien, Miguel, de la misma manera que comenzamos, de la misma manera finalizamos. Creemos que ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización. Que tengan la más hermosa de las semanas y si el buen pastor así lo permite y lo desea, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra, Miguel. Hasta entonces, si Dios quiere. Hasta entonces, si Dios siempre quiere, y siempre nos quiere juntos. Fabián, un abrazo muy grande, que Dios te bendiga, a vos, a todos los tuyos, a todos los de la audiencia, a los miembros de esta audiencia, que sabemos, va creciendo realmente, apreciando esta palabra, siguiéndola fielmente con toda seguridad.
Hasta el próximo domingo, Fabián. Dios mediante siempre. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.